Marcos y vamos a leer los versículos del 3 al 6 y del 21 al 23, que nos habla de lo mismo. Entonces, yo lo leo, ustedes me comentan, aunque yo creo que van a surgir más comentarios conforme vaya avanzando el estudio que de una primera lectura, porque van a sentir como que el texto no dice demasiado, pero es bueno que meditemos en lo que dice. Entonces, lo tienen aquí. Dice versículo 3, ¿lo tienen? Sí. Marcos 13, empezamos con el 3. Dice que Jesús se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pasamos. 21, 22 y 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, y se levantarán falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Ustedes saben, porque ya lo hemos comentado, Jesús profetiza la destrucción del templo, la caída de Jerusalén, el Imperio Romano acabará con todo. Ya explicamos la semana pasada, murió un montón de personas, un montón de gente. Pero aquí dice que antes de que sucedan esas cosas va a pasar algo. ¿Qué iba a surgir dentro de la iglesia? Porque él no iba a estar, pero la iglesia se iba a fundar. ¿Qué iba a surgir en la iglesia? Falsos Cristos. Profetas. Falsos. Predicadores. Sí, perfecto. Falsos profetas. Es decir, Guadalupe, si estamos hablando de falsos profetas, estamos hablando de gente que está predicando, que está enseñando herejías. Lo que no debe. Vale. Bien. Entonces, esto no lo vamos a encontrar en estos textos que acabamos de leer, ¿vale, Juaní? Pero yo quiero que con la ayuda de ustedes, conforme yo vaya dejando los puntos, pues yo voy a decir una serie de cosas, pero que ustedes vayan sumando más a lo que yo diga. Miren, la herejía surge de 5 causas. Para empezar,
¿Entendemos lo que es la herejía o hace falta una pequeña explicación? Por ejemplo, si se te dice que eres un hereje, es porque te estás saltando uno o varios dogmas que están asumidos dentro de la iglesia, dentro de la religión, ¿vale? Por ejemplo, si decimos que Jesús es el Hijo de Dios y tú llegas y dices que no es así, ¿no? Pues eso se contemplaría dentro de una herejía, ¿no? Es algo que la iglesia asume como cierto, ¿vale? Y todo lo que se salga de ahí, bueno, vale. Entonces, la herejía surge de 5 causas. Quiero decir, con lo fácil que es decir la verdad y lo que es bueno para todo el mundo, ¿por qué mentir? ¿Por qué mentir? Evidentemente, porque algo le convendrá al que lo hace, ¿no? Pues mire, primero, ¿por qué surge, Sofía, la herejía? Número 1, surge de construir una doctrina al gusto de cada uno. O sea, Alfredo, Jesús ya profetizaba que esto iba a suceder dentro de la iglesia. Si han leído el Salmo 53, ustedes se darán cuenta de que el salmista, ¿cómo empieza? Dice Pedro José, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si a nosotros nos preguntaran qué opinión tenemos acerca de este necio, pues podríamos decir, es un estúpido, o es un ignorante, o todo junto, ¿no? Es un estúpido ignorante. Bueno, pues les voy a decir una cosa. Guadalupe, el salmista cuando cita a este necio, no está diciendo que este hombre sea un tonto, o que este hombre sea un ignorante, que no se entere de nada. Lo que está diciendo de este hombre es que confiesa públicamente que no le interesa la existencia de Dios. ¿Y por qué no le interesa la existencia de Dios? Porque le viene mejor a él, porque no tiene que dar cuentas de nada. Es decir, para él llevar la vida que más le conviene, ¿qué es lo que le interesa? Que Dios no exista. Si Dios no existe, ¿por qué tengo que dar cuentas? Eso como si el ladrón está robando y viene. Entonces, mire, les voy a explicar un par de ejemplos en este primer punto y luego ya, si quieren sumar algo a este primer punto. Mira, un par de ejemplos, Guadalupe, de herejías reales que han existido a lo largo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, hay un grupo al que se le llamó los antinomistas. ¿Y quiénes son? Es muy raro, pero lo vamos a explicar fácil. Mira, los antinomistas, Olga, enseñaban lo siguiente. Y fíjense porque es que ellos empiezan bien, pero usted va a ver cómo tergiversan la cosa, tergiversan la realidad para llevarlo al plano que más les interesa. ¿Qué dicen los antinomistas, Alfredo? Que hay que acabar con la ley. Y en parte es verdad, en parte tienen razón, ¿no? ¿No decimos que la gracia es más que la ley? Pues tienen razón. En parte, es cierto, hay que acabar con la ley. Ellos prosiguen, los antinomistas, diciendo, bueno, la gracia es lo mejor que hay. Y en parte, ¿es verdad o no? ¿Por gracia somos salvos? ¿Qué entendemos por gracia? Sino ese don, ese regalo inmerecido por parte de Dios. ¿Se lo merece Feli? El que menos. Pero ahí está la gracia de Dios, ¿vale? Entonces, ¿tienen razón? Sí, por ahora sí. Y siguen discutiendo como Pablo lo haría en el capítulo 6 de Romanos. Y se preguntarían, y respóndanme ustedes, se responderían,
Entonces, ¿vosotros pensáis que la gracia es suficientemente amplia como para cubrir cualquier tipo de pecado? No me digáis que no. Por menudo cristianos que estáis hechos vosotros. Cubrir sí, pero... A ver, vamos a volver a hablar. ¿La gracia de Dios es capaz de cubrir cualquier pecado? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a agarrar. Espera, que no. Vamos por partes. Ellos, porque yo no estoy hablando de los antinomistas, ¿vale? Los antinomistas preguntarían, ¿la gracia de Dios es capaz de cubrir cualquier tipo de pecado? Sí. ¿La gracia de Dios es lo más grande que existe? Amén. Sí. ¿Es lo más maravilloso? Amén. Sí. Entonces el antinomista dice, pues entonces sigamos pecando para que la gracia de Dios se pueda seguir manifestando. No decimos que la gracia de Dios es lo mejor que hay, que es capaz de taparlo todo y de cubrirlo todo. Guadalupe, si le dan dinero de más cuando le den el cambio, quédeselo. Dele espacio a la gracia de Dios. Olga, si le sale un guapetón así de 35 años, así, no se preocupe por Eduardo. Dele espacio a la gracia de Dios para que tape su pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo surge de la verdad terminan por llevarlo a una gran mentira, a la herejía? Claro que la gracia de Dios es capaz de cubrir cualquier pecado. Por supuesto que es así. Pero evidentemente la gracia de Dios también nos obliga a nosotros un cambio de actitud. No podemos estar escupiendo a la cruz constantemente. Jesús pagó con su vida por ser fiel a lo que vino a hacer. No para que nosotros andemos jugando. Tendremos que ser responsables, ¿no? Es decir, Olga va a tener que aguantarse con ese muchacho de 35. Que usted, Guadalupe, va a tener que dar de más. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a seguir pecando. Porque somos seres humanos. Y es que por desgracia lo hacemos todos los días. Hay días que más, hay días que menos. A veces por acción, otras veces por omisión, porque muchas veces pensamos que por el simple hecho de no hacer nada malo ya estamos haciendo el bien. Y muchas veces cuando no hacemos lo que sí podríamos hacer, ya estamos haciendo mal, ¿vale? Es decir, pecar porque somos seres humanos. Y eso es inevitable. Tampoco hay que fustigarse ni hay que castigarse. El ser humano es así. El ser humano se equivoca. El ser humano yerra. El ser humano muchas veces está confundido, ¿vale? Pero ahí, la gracia de Dios cubre todo pecado. Pero evidentemente se espera que yo tenga un estilo de vida diferente. Porque si voy a vivir como un desalmado, ¿para qué necesito de Dios? ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces, si voy a seguir viviendo, ¿para qué venir a la iglesia? ¿Para qué aprender? No tiene sentido. No tiene sentido. Si yo llego a casa y le pego 200 berrinches a mi mujer y a mi hija, ¿de qué le sirve que su marido sea cristiano? Pues no le sirve de mucho. No le sirve de mucho. ¿No? Pues ¿ven un ejemplo de herejía? Cogemos la verdad, pero la retorcemos hasta el punto de que, oye, eso ya no, eso no se nos enseña, No. ¿Cómo que pequemos para dar espacio a la gracia de Dios? Hombre, así no. Así no. ¿Vale? Les pongo un segundo ejemplo, y ahora si quieren decir algo sobre ese primer punto, les pongo un segundo ejemplo de herejía. Por ejemplo, ya en los tiempos de los apóstoles, surgieron algunos que decían, ustedes saben, en esto no todo el mundo ha estado así muy de acuerdo, unos que bueno, que tal, otros lo dividían en 2 partes, otros lo dividían en 3 partes. Bueno, se lo explico en plan sencillo, ¿no? Una persona, por ejemplo, que no crea en nada, dirá que el ser humano es uno y ya está,
¿vale? Cuando ya tenemos una inclinación hacia lo religioso, ¿no? hacia lo espiritual, ya solemos hablar de que hay una suerte de división. Está el mundo interno y el mundo externo. Está lo que se ve, lo que se percibe, pero hay algo que no se ve, que está dentro de nosotros, dentro de la carcasa que es visible, ¿vale? Entonces algunos hablan del mundo exterior y otros del mundo interior. Y otros ya directamente hablamos del ser tripartito, ¿no? 3 partes: cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? Bueno, pues para el ejemplo que yo voy a dar, Olga, pero que al final es lo mismo, los que piensan que hay 2, que hay 3, al final es lo mismo. Pero me voy a quedar con la parte de 2 para el ejemplo. ¿De dónde surge la herejía? Bueno, pues dice Pedro José, dicen que lo importante es el alma, ¿vale? Y que el cuerpo no importa. Lo importante al final, ¿qué es? Oye, ¿lo qué? Pues entonces dale ritmo. Mira, no he terminado. Pero la canta rápido. No, lo importante, porque no decimos que Dios es espíritu y que al fin y al cabo nuestro espíritu es lo que se comunica con Dios o lo que tiene relación con Dios. Pues oye, al final lo importante es lo de dentro. Y lo del cuerpo no tiene ninguna importancia. Entonces, como ha dicho mi madre, vivamos como queramos. Satisfagamos los deseos de nuestro cuerpo, porque como no importa. Así que, Juani, cuando salgas del estudio, tú y yo nos vamos a ir y nos vamos a beber 8 cervezas. Y cuando acabemos con las cervezas, vamos a empezar con las copas. 3 o 4. Y no se preocupe si llegamos un poco retorcidos a casa, porque el cuerpo no importa. Lo que importa, ¿qué es? El alma, el interior. ¿Ven? Es otra herejía. Es decir, la herejía surge de una doctrina al gusto de cada uno. Hay muchos que son como ese necio. Dios no existe, pero él no está diciendo, no, él está diciendo, no me interesa que Dios exista. Porque si Dios no existe, ¿quién me va a demandar a mí nada? ¿Quién me va a pedir a mí nada? Puedo hacer lo que me venga en gana. Mejor que Dios no exista. De mi universo lo borro. Entonces, claro, podemos coger la Biblia y podemos entender muchas cosas, pero retorcerlas de tal manera que las llevemos a lo que a nosotros nos interesa. ¿Me entiende, Sofía? ¿Me entienden? Bueno, ¿algún ejemplo que ustedes quieran poner sobre este primer punto? Sobre ese titular, que la herejía surge de construir una doctrina. Una doctrina, entendemos lo que es la doctrina, ¿no? Una enseñanza, ¿no? Una enseñanza al gusto de cada uno. Viva la Pepa. Viva la Pepa. Lo vamos a poner ahí Yo, en este sentido, en el frente. Viva la Pepa. en este sentido que como el ser humano, muchas veces consciente e inconsciente, porque Sí. nosotros nos engañamos a sí mismos, Sí. pues buscamos, digamos, Sí. nuestra conveniencia. Y muchas veces, pues, ¿qué ocurre? También sin darnos cuenta, abusamos de esa gracia o de ese amor de Dios, Sí. hasta el extremo que pensamos que, bueno, es que Dios es un Dios de amor, ni ve, ni oye, ni padece. Sí. ¿Verdad? Y Sí. como que todo está bien, porque sabemos que es un Dios de amor. Y brevemente, para que solamente en este sentido hay 2 cosas que Dios no las deja también bien claras. Por si acaso decimos, hombre, pero es que Dios sabe cómo yo soy, pero es que yo sepa cómo yo soy, no sé, a mí no me justifica eso. Un ejemplo, Dios dice que, por medio de su palabra, que Dios ama al pecador, pero ¿qué hace? Aborrece el pecado. Quiere decir que Dios ama al ser humano, pero lo que el ser humano no haga bueno, eso nunca será correcto delante de Dios. ¿Verdad? Entonces, eso en ese sentido. Y que Dios no tendrá nunca tampoco, dice, por inocentar culpable. Es decir, si no fuera por el amor de Dios y lo que comenzaste diciendo, la gracia, ninguno podríamos estar un día con Dios. Ninguno. Pero claro, eso no justifica de que no tengamos unos deberes, unas obligaciones. ¿Algo más?
¿No? ¿Pasamos al segundo? Sí. ¿De acuerdo con este primero? Sí. ¿Eh? Por aquí empieza la herejía. Por construir una enseñanza al gusto mío. Claro. Lo que a mí me interesa. Hacemos lo que queremos y ya está. Dos. La herejía surge de hacer hincapié excesivo en una parte de la verdad. Y ahora es cuando estáis pensando, muy bien, ¿qué quieres decir? Dios te ama, entonces viva. Sí, no, a lo que voy, por ejemplo, es que está muy mal, Guadalupe, está muy mal enfocarme en la parte de verdad que a mí me interesa. Me interesa. Quiero decir. Mira, mientras que preparaba el estudio no pensaba en esto, pero viene bien. Imagínense, yo tengo una historia de 5 minutos, ¿vale? Lo que ha pasado, Juani, es una historia que yo tengo que contar en 5 minutos. No me sobra ni un segundo ni me falta uno. 5 minutos. Si yo te cuento 30 segundos de esa historia y digo que es la verdad, ¿te estoy mintiendo? Piénsalo. No decir toda la verdad es una mentira. Hay muchas veces que decimos, no, si no he mentido ya, pero has dicho la parte de verdad que a ti te interesa. Lo mismo si hubieras contado toda la historia, la otra persona no se hubiera quedado con la misma sensación. ¿Me entiende, Guadalupe? ¿Me entiende? O sea, yo puedo decir una verdad, pero con esa verdad estar mintiendo. Porque no he contado todo, porque hay cosas que no me interesan. ¿Me he explicado? Bien. Vamos a esto. Cuando hablamos de Dios, decimos que Dios tiene atributos. ¿Alguien podría decirme un atributo de Dios? Santo. Gracias. Omnipresente. Gracias. Omnipotente. He escuchado algo, pero no sé quién. El tercero. He escuchado santo y omnipotente, has dicho, ¿no? Omnipotente. Omnipotente. ¿Qué más? Todopoderoso. Ah, también. ¿Vale? Bien. Omnisciente. Muy bien, ¿vale? Ya entendemos lo que son, Juani, ya entendemos los atributos de Dios. Dios es un Dios por ejemplo, es amoroso, Omnisciente. lo sabe todo, lo puede todo. Muy bien, ¿vale? Atributos de Dios. Muy bien. Pero está muy mal si hacemos demasiado énfasis en un solo atributo y dejamos los otros. Por ejemplo, imagínense que yo solo hago énfasis en la santidad de Dios. Pregunto, ¿acaso Dios no es santo? Sí. ¿Es santo? Es santo. Pero si solo hablo de que Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo, puede llegar un momento que no tenga ningún tipo de comunión con Él. Claro. Porque de lo santo que es, voy a percibir que está tan alejado de mí que está en un plano totalmente distinto. ¿Vale? Porque su santidad no tiene nada que ver con lo que yo soy. ¿Es mentira? No, no es mentira. Pero es que Dios es muchas más cosas. Por ejemplo, si hago énfasis, por ejemplo, solo hablo de la justicia de Dios. Alfredo, ¿Dios es justo? Pero es que si solo hablo de la justicia de Dios, la justicia de Dios, la justicia de Dios, que Dios es justo, y te predico que es justo, la justicia, porque es justo, y es justo. ¿Sabes lo que voy a conseguir, Juaní? Que nunca entré en el cielo. Que le tengas miedo. Que le tengas miedo. Y al final tu religión no te va a ayudar. Te va a tener agobiado. Y te va a tener presa. ¿Por qué? Porque solo hemos hecho énfasis en eso. Venga, vamos a otra cosa, que nos gusta más. ¿Dios es amor, Olga? Pero si solo hago énfasis en que Dios es amor, es amor, es amor, es amor, nos vamos a pensar que el Evangelio es una sensiblería facilona. Es decir, que en la Biblia hay mucho más que Lucas capítulo 15. Claro que Dios es amor. Por supuesto que Dios es amor, pero también es justo. También es justo. Es decir, en la Biblia y en este tipo de cosas que explicamos hay muchas paradojas, ¿no? Por ejemplo, ¿Dios es amor? Sí, pero también es justo.
Ahí está el problema. El ser humano es libre, sí, pero Dios está al control. Es una paradoja también, ¿no? Por ejemplo, ¿el ser humano tiene un tiempo limitado? Sí, es cierto, ¿verdad? Pues sí. Por mucho que... ¿Qué? 5, 10, 15 años, Tienes tu 20 a lo sumo, más no. Más no, ¿verdad? Pero aparte, limitado sí o no, sí, pero también hay eternidad en él. Son esas paradojas, ¿no? Bueno, pues Chesterton, que era un hombre que de esto sabía mucho, un gran estudioso, decía que la ortodoxia era como andar por el filo de la navaja. Y con las fauces del abismo abiertas a cada lado, es decir, un paso a la derecha o un paso a la izquierda, es decir, hay que entender esto con cierto equilibrio, ¿vale? ¿Vale? Ni todo es Dios amor, 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 ni todo es Dios justicia, 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 justicia. El equilibrio es bueno. Entonces, claro, yo puedo decir cosas que sean verdad, pero si no cuento toda la historia, ¿vale? Toda la historia, pues... Me Sí. viene una idea Sí. de lo que es completo, una cosa que es completa, como por ejemplo una mesa, le pones una pata solo y se cae, Sí. le pones otra pata y se cae, Ajá. y tiene que ser todo completo. Claro, sí, sí. Entonces es lo que estamos Perfecto. hablando de si Dios es santo, justo, Perfecto. amoroso. Muy bien. Sí, Pedro. O sea, totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Pasamos al tercero? Si ¿Sí? queremos quitar una pata, no existe la cosa. Ajá. Mentimos. Está muy bien. Ya hemos dicho dos, ¿vale? La primera, nos fabricamos una enseñanza a nuestro gusto, ¿vale? La que mejor nos venga. Número 2, hacer excesivo hincapié en una parte de la verdad. Y en eso, ya he dicho Guadalupe, hoy me dice, ¿por qué me dicen no, que me vengo para ir repartiendo eso? Digo, ¿por qué me vas a decir eso a mí? No. De que el hecho de, cuidado, que diciendo la verdad podemos decir una gran mentira. Porque no contamos toda la verdad, ¿vale? Entonces, bueno, eso nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos. Bueno, número 3. La herejía surge cuando se trata de producir una religión que le vaya bien a todo el mundo, que sea popular y atractiva. A ver, ayudadme, ¿vale? Porque para esto no hay que saber mucho de la Biblia ni de nada. Quiero que participéis. Mira, por ejemplo, nos vamos a inventar una religión, ¿vale? Nos vamos a inventar una religión. Y queremos conseguir, Olga, que esa religión nueva que vamos a inventar sea capaz de llenar el local todos los domingos. No solamente que llene el local, o sea, que nos falte espacio, ¿vale? Una religión que sea del gusto de todo el mundo, que sea atractiva para todas las personas. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Me dan ideas? Yo creo que una de las cosas que haríamos en la iglesia, Una comida, por ejemplo, comidita, vale. ¿Otra cosa más? buena ropa, Fiesta, o cantado. Dar buena ropa. Está contento, alegre. ¿Eh? Tenemos la iglesia llena y todo. Pero tengan en cuenta una cosa, tengan en cuenta, de que queremos crear. Qué bonito sería. Escúchame, porque no solamente, no estoy hablando de una iglesia, queremos crear una religión que contente a todo el mundo. Pues hacer lo que quiera la gente que venga y ya está. Y les da gusto rápido. Entonces, vamos a empezar. Ha dicho una comidita, una fiesta, ¿y qué has dicho? Que Dar gusto. Dar gusto a todo lo que venga. Dar gusto. Dale palmitas así, hola, Oye, ¿qué tal? ¿y qué haríamos con las cosas menos agradables? Queremos contentar a todo el mundo, Juani. Entonces, ¿qué hacemos con las cosas menos agradables? Las quitamos. Pero Dios es amor. No. Sí, eso sí nos interesa. Eso nos interesa. Dios es amor, nos interesa. ¿Vale? Pero por ejemplo, ay, ¿qué cosas no nos pueden interesar? Por ejemplo, el aguijón.
¿Se acuerdan cuando Pablo hablaba de ese aguijón en la carne que le traía mal traer? El aguijón, eso lo quitamos. No nos interesa. Aguijones en la carne no nos interesa. ¿Verdad? Olga, condenación. ¿Nos interesa la condenación? No mucho, ¿verdad? Esto del infierno. No. Lo del infierno. Lo quitamos. La humillación, ¿nos interesa la humillación? La quitamos. Los problemas. Las exigencias morales, ¿nos interesan? Claro. ¿Cómo nos van a interesar? Olga se ha quedado sin su joven de 35. Las quitamos, ¿no? Las quitamos. Claro, ¿por qué? Porque así hacemos una religión atractiva a todo el mundo. A todo el mundo. Mire, yo recuerdo, no sé si ustedes lo han leído, lo mismo que yo tengo una Biblia un poco rara. Pero a mí lo que me encanta de Jesús Guadalupe es que él nunca forzó a nadie. Es más, al que le quería seguir, el listón se lo ponía muy alto. Y cuando se arrepentía de seguirle, las puertas estaban abiertas. En cierta ocasión llega a sus discípulos y ¿qué es lo que les dice? Y vosotros, si os queréis ir, también lo podéis hacer. También lo podéis hacer. Pero es que el estilo de vida que el Señor comunicaba te cambiaba la vida. Pero no solamente te cambiaba la vida a ti, hacía que los que estaban a tu alrededor percibieran ese cambio y tuvieran también el deseo de cambiar. Y claro, eso cuesta. Eso cuesta. Y yo no sé porque yo no he vivido hace 2000 años, pero ustedes lo saben. En el 2023, que ya estamos en el 2023, Sofía, 2023. En las grandes ciudades, la gente se preocupa por los demás. No. Para nada. Ande yo caliente y ríase la gente. Y tú puedes coincidir con alguien en el ascensor y ni tan siquiera hablar. Porque vamos a lo nuestro. Claro. Cada vez más, vamos a lo nuestro. Pero Jesús vino enseñando otra cosa. Que tu prójimo tenía que importarte. Aunque no fuera de tu familia. Aunque no fuera amigo tuyo. Pero tenía que importarte. Número 4. Porque el tiempo se nos va así, pero vamos bien. La herejía surge cuando nos divorciamos de la comunidad cristiana. Yo creí que era de la mujer. A ver, es que voy a decir aquí alguna palabra que no quiero que se me malinterprete. No, mira, lo de no pensar por uno mismo está muy mal. ¿Vale? Hay gente que prefiere acatar lo que otros dicen u obedecer lo que otros dicen si así se ahorran el tener que quebrarse la cabeza. No, o sea, tenemos que pensar por nosotros mismos, ¿vale? Es bueno, es bueno. Y usted, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues no tiene que decir a mí todo lo que yo diga. Pues habrá cosas a lo mejor, Juan, y que digas, pues esto que ha dicho Meli no me parece a mí y no te hace mala. Lo que da a entender es que eres una persona que tienes tu propia personalidad, ¿vale? Y sabes discernir entre lo que te convence o no te convence, ¿vale? Pero por eso digo, quiero usar esta palabra, pero no piensen que yo voy en ese sentido. Lo que quiero decir es que cuando uno piensa así, como a su bola, y hace que este pensamiento lo aparte de la comunidad, no digo que siempre sea así, pero lo más seguro es que tu pensamiento sea el que está equivocado. Es decir, si tu forma de pensar te está alejando de las personas, muchas veces tenemos complejo de Mesías y nos pensamos que siempre tenemos la razón. Bueno, si tu forma de pensar te está alejando de todo el mundo,
no estaría mal que pensaras que lo mismo el que está equivocado no es todo el mundo y que eres tú. Y que eres tú. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, ¿han escuchado hablar acerca de la tradición de la Iglesia? Claro, o sea, la Iglesia no se ha inventado hace 2 días. La Iglesia lleva existiendo 2000 años. Y eso crea una tradición, una forma de entender las cosas, una forma de percibir las cosas, una forma de vivirla, ¿vale? Hay gente que está muy apegada a la tradición. Bueno, yo no estoy tampoco muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que las cosas también van cambiando y van evolucionando. Pero hay gente que es que se aparta totalmente de la tradición. Como me da igual los 2000 años de historia que tenga la Iglesia o los quebraderos de cabeza que han tenido antes que yo la gente para llegar a este tipo de conclusiones, a mí me da igual, ¿no? Pues bueno, ni una cosa ni la otra. Ni que solamente mires por la tradición de la Iglesia, ni que no te importe nada. Pero simplemente yo quería dejarte eso. Tengamos cuidado a ver si nuestra forma de pensar respecto de alguna cosa hace que nos alejemos del resto del mundo, ¿vale? Si es así, está bien darle una vuelta, no sea que seamos nosotros los que estemos equivocados. ¿Quién viene de la Iglesia Católica? ¿Quién procede de la Iglesia Católica? ¿Marimar? Todo. Aunque no se haya Tú pisado. has pisado poca Iglesia Católica, hombre. Poca. Pedro, ¿tú sí pisabas la Iglesia? Sí, yo sí. Vale. Bautizado. Está. Bueno, dice porque esto, estudiándolo, yo es que sabe qué pasa, que yo ya nací, yo cuando nací mis padres ya vienen a la iglesia, entonces no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, simplemente que no he tenido esa experiencia. Pero ¿vale? antes por nacer en España eras católico. Sí. Bueno, pues sí, pero yo hablo de no tener una. Pero bueno, se dice así, ¿no? En la Iglesia Católica se habla de eso, ¿no? De practicar. Bueno, pues miren, esta frase dice. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Mira, hay un principio católico romano. Principio católico romano. Y dice que uno no puede tener a Dios por padre sin tener a la Iglesia por madre. ¿Vale? Es un principio católico universal y me pareció interesante, ¿no? Porque hablar de tener a Dios por padre, a la Iglesia por madre, bueno, sí, que yo sé que esto se puede discutir de muchas maneras, pero que yo creo que lo quieren ver de la forma de darle importancia a la Iglesia, darle importancia a la comunidad. Y cuando hay cierto consenso en la comunidad, también el hecho de pensar nosotros, ¿vale? El pensar, no sea que a lo mejor, pues, por ejemplo, hola, y perdóneme, diréis, pero qué manía tiene este hombre, que con mi joven de 35, si la mayoría, por no decir, si toda la Iglesia dice, hombre, Olga, Eduardo, no solamente es que es mono, guapo, con esos ojazos que tiene, es que su marido que se porta muy bien con usted, no es cuestión de que usted se vaya con ese hombre de 35 años. Pero yo le llego diciendo, solo se vive una vez. ¡Dale! Mi pensamiento es el que está alejado del resto de la congregación, ¿no? Pues tendré que pensar, ¿no, Alfredo? Tendré que pensar, porque lo mismo el que está equivocado soy yo. Y ya vamos a terminar con el último. Este es bastante interesante. La energía surge de intentar ser completamente inteligible. A ver quién sabe lo que significa esa última palabra. No se puede. Mira, hay otra palabra que es les digo primero el antónimo, la palabra que significa totalmente lo contrario, por si les ayuda a entender el significado de esta. El antónimo es ininteligible. Vale, mira, imagínense, mira, por ejemplo, te lo explico, Juani, facilito. Yo te empiezo aquí a contarte una cosa. ¿Qué has dicho, mamá? Que así no se entiende. No se entiende. Pues eso es ininteligible. No hay forma de entenderlo. Claro. Eso no se entiende. Entonces, inteligible es
que sí se puede entender. Vale. Lo que estoy hablando es que la energía sugiere intentar ser completamente entendible. A ver. La fe es algo muy especial. Hay cristianos que se sienten mal porque no saben explicar todo lo que sienten, o todo lo que creen, o todo lo que están viviendo en su interior. Pero ¿sabes una cosa? Es que la fe verdadera no se puede explicar. Es decir, tenemos que dar todo de nosotros para explicarla de la mejor manera posible. ¿Vale? Para entenderla de la mejor manera posible. Pero hay muchas cosas que son un misterio y que ni nosotros mismos podemos entenderlas. Hay un texto que me parece maravilloso. Isaías 55, el 8 y el 9. Claro, tú dirás, ¿y por qué me pone Feli una S? Se habrá equivocado, es 8 y siguiente. Vale. Y si pone 2 S y subsiguientes. Bueno, dice, mira qué bonito, Olga, y vamos a ir terminando. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como están los cielos por encima de la tierra, así están mis caminos por encima de los vuestros, y mis pensamientos por encima de los vuestros. ¿Vale? Es decir, hay cosas que no se pueden explicar humanamente. Por eso hablamos de la fe. Hay cosas que se sienten o no se sienten. Se viven o no se viven. Pero es muy difícil explicarlas. La fe no es como lo que estudia Alberto. Alberto está con matemáticas puras y te coge y te desglosa, ¿no?, una ecuación y ves, porque esto, todo tiene su sentido, todo cuadra. Bueno, en la fe no pasa así. Hay cosas que sí podemos explicarlas, hay cosas que sí podemos razonarlas, pero hay cosas que son un absoluto misterio. Misterio. Ahora, ¿puedo decir algo? Sí. Porque yo creo que nos interesa también reflexionar en, por ejemplo, en esto mismo que tenemos aquí. Sí. Yo he dicho algunas veces, es que si yo pudiera explicar en las dimensiones o cómo es Dios en sí, Dios dejaría de ser lo que es. Porque yo me pondría a su mismo nivel. Exactamente. Eso es inexplicable. Sí. Ahora, entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hablamos también de la fe? De la fe, yo algunas veces he dicho que es como el amor. Nadie puede decir si una persona tiene amor o no tiene amor. Ahora, luego hay una serie de circunstancias, de cosas, que nos van a decir quién sí y quién no. Jesús lo dijo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, hablando de la fe, por los frutos los vais a conocer. La fe, si no queremos, es algo abstracto, pero que tiene la capacidad de hacerse visible. Sí. Hacerse visible. En el texto cuando que dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pretender, entonces, luego, ¿qué es lo que nos dice, si vale la expresión a continuación? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Sí. Y hay veces que nos tenemos que mover no solamente por el sentido común, sino también por la fe. Porque hay cosas que se escaparon de nuestro alcance. Sí. Pero si queremos un Dios, bueno, si Dios dice, pues a veces Así. Muy bien, papá. Mira, no tengo nada que añadir a eso. Simplemente por ir terminando, tengo ahí un par de frases, pero me quedo con la última, ¿vale? Tertuliano decía, creo. Pero Tertuliano no era un mindungui, gente sabía lo que se decía. Dice, creo porque es algo que no me cabe en la cabeza. O sea, Dios es demasiado grande y me ha encantado una cosa que ha dicho mi padre. Desde el mismo momento que tratamos de explicar a Dios, deja de serlo.
O sea, nuestras palabras no pueden explicar a Dios, porque nuestras palabras limitan. Y Dios no tiene límites. No sé si lo han visto así, pero la Biblia no deja de ser un proceso. La Biblia no deja de ser la explicación de decenas y decenas de viajes espirituales, de la comprensión que iba teniendo el ser humano acerca de la idea de Dios. Por eso hay cosas que a nosotros nos parecen una auténtica barbaridad y nos preguntamos cómo puede estar eso en la Biblia, o acaso Dios hizo eso, y no se trata de que Dios lo hiciera, es el sentimiento que la persona tenía. Consideraba que Dios hacía eso, ¿vale? Pero si tú te das cuenta en esa progresión, ¿dónde se acaba esa progresión? En Cristo Jesús. Jesús te explica a Dios. La forma más fácil que tú tienes de entender a Dios es conocer a Jesús. A Jesús. Por eso, y esto no significa que no tengan importancia, no me malinterpretéis. A mí me parece muy bien lo que explica Moisés. A mí me parece fantástico lo que explica Daniel. Y lo que dice Zacarías. Está todo genial, genial, genial. Pero para mí lo más importante es lo que dice Jesús. Amén. Porque Jesús me muestra a Dios. Amén. Por eso es tan importante leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan y darte cuenta de cómo Jesús se comportaba y qué es lo que Jesús enseñaba. Y te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que chirrían porque dicen, pues esto así no lo decían antes. Jesús nos muestra a Dios. Por eso se dio por los migrantes. En Jesús vemos a Dios. Y ese es el espejo en el que nosotros nos miramos. No en el de ningún pastor, en el de ningún evangelista. No. Nuestro único espejo es Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Yo me he encontrado algunas veces personas intelectuales, Sí. una vez en el campo, una vez ahí en Polvoranca, y le hablé de Jesús, Sí. de la fe, Sí. y quería que lo dicotomara yo Sí. partes para Sí. explicarle. Ya. Y le dije, a través de la cruz le puedes conocer. Además de los evangelios, en la cruz se muestra Sí. al Señor como es, Sí. que por amor Sí. murió por nosotros. Yo, Pedro, por no hacerlo demasiado largo, yo creo que la Iglesia a día de hoy sigue existiendo a pesar de los cristianos. Gracias a Dios y a pesar de los cristianos. Nosotros tenemos mucho la culpa en ello. Mira, hay gente que le es difícil creer en Dios, viendo la vida de muchos cristianos. Y es difícil. Por poner un ejemplo pequeño que nada, me va a llevar 30 segundos. Nos gusta mucho hablar del amor. ¿A que sí? Siempre con el amor en la boca. Y hablamos, y tenemos amor para todo, Alfredo. Amar. Pues mira, Guadalupe, la gente no necesita que se le hable acerca del amor. La gente ya ha llegado a un punto en que necesita realmente ver Lo que haces tú. ver el amor. No que me hables de amor, sino ver en ti el amor. Porque si yo hablo, pues de eso está cansada la sociedad. La sociedad está de mensajes hasta aquí. Ya no necesitan más mensajes, necesitan verlo, palparlo. Y ese sí es un reto, Juan, y que tenemos nosotros como cristianos. Que se vea en nosotros lo que creemos. Que sí, ¿no? Amén. Nos despedimos, hermanos, con una oración.